Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Un Sí, gusto. muy bien. Hola, Raúl, que ahora veo que todos te dicen Santiago y nosotros siempre te hemos dicho Raúl en Colombia. Entonces tengo ahí como el cortocircuito. Espero que estén todas y todos muy bien. Bienvenidas a este espacio de lanzamiento y discusión sobre el libro Los festivales en pandemia, voces para la reconstrucción del entramado escénico iberoamericano, una coedición entre la UAD y la Universidad de Ann, en el marco de procesos de investigación conjunta que creo que ha sido muy interesante como proceso de investigación conjunta entre las dos universidades, entre investigadores de las dos universidades. Vamos a comenzar este espacio y no sé, dándole, digamos, una bienvenida institucional y unas palabras de apertura a cargo de tres personas que están ya aquí conectadas. Tenemos a Martín Aguilar de UAD, a Marcelo Lacino y a Yasmín Galvis, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Ann. La idea es que de una forma muy breve cada una y uno de ustedes nos dé un pequeño mensaje de bienvenida y arrancaremos con la primera mesa. Eh, entonces, si quieren, podemos arrancar con Yasmín, nuestra decana aquí en Bogotá de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Yasmín Galvis. Hola, Yas, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Hola, buenas tardes. Sí, los escucho perfecto. No sé si ustedes me escuchan, sí, ¿cierto? Súper. Ah, bueno, vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad por hacerme parte de este evento, de esta celebración. Entiendo la importancia de este momento en el que están construyendo, como bien lo dice Juan Camilo, a partir de procesos de investigación, pero también a partir de hacer cosas chéveres, interesantes, como lo es todo lo que enmarca las artes escénicas. He visto que todo este encuentro de festivales iberoamericanos de artes escénicas traen consigo una cantidad de ganancias como estas que hoy se van a presentar en este momento, en esta construcción que, si mal no estoy, es justamente la publicación de uno de los libros de una construcción académica de todo lo que se recogió en estos festivales en pandemia. De verdad que el valor es incalculable, y sobre todo seguir manteniendo, construyendo y fortaleciendo estas relaciones con estas otras universidades tan importantes como la UADE y como la Universidad Nacional de Córdoba, la Nacional del Litoral, entre otros, que sé que han participado en esta construcción de conocimiento y de saber académico. Yo lo único que quiero decirles es que continuemos construyendo de manera colectiva, y con estos escenarios tan ricos en tantos saberes, en términos de arte, que sigamos construyendo, que no dejemos que hasta aquí, que este sea realmente el inicio y no el fin de un camino que llevan, no sé, 2, 3 años construyendo con todo esto de pandemia y demás. Y pues nada, bienvenidos a todos y nuevamente gracias por tenernos en cuenta para estar con ustedes en esta construcción. Muchas gracias, Jazz. Le doy entonces la palabra a Marcelo. Marcelo Lacino. Hola, Marcelo. ¿Nos escuchas bien? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, los escucho muy bien. Estoy muy emocionado y muy feliz de compartir la presentación de este ansiado libro que tuvo una construcción que llevó 2 años de proceso y en el que han colaborado, además de, bueno, las casas de altos estudios anteriormente mencionadas, muchas voces de referentes académicos, no solo de Argentina, sino de toda la región iberoamericana. Am, este libro consolida el proyecto de Fibro del Encuentro de Festivales Iberoamericanos de Artes Escénicas, dado que cumple con uno de sus objetivos principales, que desde sus inicios fue eh, poder compartir conocimiento en torno a la producción de los festivales en Iberoamérica, habilitar estas voces y proyectarlas a futuro, porque yo, como editor que soy también de mi propia editorial independiente, de Editorial Wi-Fi, pienso que editar es un gesto cargado de futuro,
lo que nosotros estamos compartiendo y que da cuenta de el momento tan difícil que nos tocó vivir en la pandemia. Recién podremos dimensionarlo y leerlo en un tiempo de aquí en más, cuando podamos dar cuenta de cómo nuestros festivales podrán reconstruirse. Así que estoy muy emocionado por eso. Estoy también muy golpeado porque acabo de ver las noticias acerca de unos misiles cayendo en Polonia y las noticias en los medios mundiales hablando, o sea, ya con mucha firmeza acerca de la Tercera Guerra Mundial que supuestamente estaría rondándonos. Y pienso cómo los festivales contemporáneos han sido una expresión, un emergente de la esperanza luego de los grandes desastres que nos ha tocado vivir como humanidad en el siglo XX, ¿no? Pienso en el Festival de Edimburgo, que es el más antiguo que sobrevive a nivel mundial en Occidente, como emergente luego de la Segunda Guerra Mundial. Pienso en los festivales de Argentina, que se constituyeron con fuerza a partir de la década del 80, nuestra primavera democrática en adelante. Y pienso en este momento tan difícil que nos toca vivir, en el que estamos intentando reconstruir ese entramado escénico, pero que también estamos intentando reconstruir ese entramado social que nos toca vivir en esta contemporaneidad tan conflictiva, ¿no? Entonces, aprovecho este espacio para expresar mi deseo de que los festivales escénicos sigan siendo un espacio para pensarnos, para vernos reflejados y para trabajar sobre esa esperanza que pareciera que día a día tenemos que seguir elaborando para evolucionar como sociedades. Así que muchísimas gracias a quienes han participado en este proyecto. Y mi abrazo muy especial a mi querido Raúl Santiago Algán, compilador de este trabajo y motor principal de este proyecto titánico. Muchas gracias, Marcelo, por tus palabras de introducción y doy el paso entonces ahora a Martín Aguilar. Martín, qué bueno saludarte ahora desde lejos. Nos conocimos hace 8 días en Buenos Aires justamente. Un gusto verte de nuevo y bienvenido a este espacio y quería pues darte la palabra para que pues nos des la introducción formal desde la UAD. Bueno, un gusto, Juan, nuevamente. Ya nos conocimos. Ante todo les pido disculpas porque he tenido problemas técnicos con la computadora que no me podía conectar y estoy desde el celular. Pero bueno, no quería dejar de estar. Eh, Desde UADE me pidió la decana de la Facultad de Comunicación que en mi rol de director de área de entretenimiento, arte y deporte diera unas palabras. La verdad que lo primero que querría decir es que me parece importantísimo este proyecto por distintas razones. Primero, por el vínculo que nos une con la institución, con EAN, y también por la interdisciplinaridad que generó este proyecto, ¿no? Desde la participación de docentes de otras universidades, tanto públicas como privadas, como también la participación de Fibero, ¿no? Obviamente, y de alumnos que han trabajado también y que han colaborado con Efíbero durante la pandemia. Creo que hemos logrado con este proyecto una participación, más allá como mencionaba Juan, el motor de Santiago ahí empujando. Creo que también se ha logrado algo muy interesante desde lo vincular a nivel institucional. Que eso me parece que es importantísimo y que este puede ser quizás el primer proyecto de muchos, y que siempre los puntapiés iniciales son en ese sentido importantes desde muchos aspectos. Después, obviamente, como les mencioné también, la cuestión que tiene que ver con la participación de los distintos docentes me parece que es muy importante. Y a nivel contenido, creo que estamos ante un producto que justamente escasea en el mercado, ¿no? Y sobre todo no se suele escribir sobre producción de festivales. Obviamente que hubo un contexto mediante que eso hizo que también con la pandemia podamos hablar de particularidades, ¿no? Como se habla en muchos capítulos, pero también me parece que en general en la producción de festivales, más allá de la pandemia, no encontramos contenidos, digamos, desde el punto de vista académico y contenidos bibliográficos que puedan complementar un quehacer que quizás lo conocemos desde la producción,
pero del cual no se frena la pelota, como se dice, y se sienta uno a escribir muchas veces. Entonces, creo que tenemos ante este proyecto una importancia muy grande, no solo por lo que mencioné del vínculo institucional, de la participación interdisciplinaria, sino también per se como proyecto, como contenido que aporta al mundo de la producción escénica. Así que bueno, no quería aburrirlos, esto era simplemente unas palabras introductorias. Desde ya, desde UADE, estamos muy contentos con el proyecto y de mi parte las felicitaciones correspondientes a todos los que han participado. Me parece que es muy importante mencionarlo por todo lo que dije en estos escasos minutos. Muchas gracias, Martín, por esas palabras y creo que en general coincidimos todas y todos en que este proyecto de colaboración, de trabajo interdisciplinario entre instituciones, solo enriquece la agenda de publicaciones alrededor de estos temas que, como lo mencionaba Martín y como lo hablamos en algún momento con Raúl Santiago la semana pasada, pues es una agenda casi inexistente, ¿no? Es un área de conocimiento, no se escribe, no se publica mucho y realmente este libro creemos se convertirá en un libro de referencia para muchas personas dentro de esta área de conocimiento. Sin más, eh, sin extenderme más, quiero darle paso al siguiente bloque. La idea es que vamos a tener dos espacios de debate alrededor de este libro y de esta publicación conjunta. Un primer espacio en el que estaremos durante una hora, 18:45 a 19:45 hora de Argentina y 16:45 a 17:45 hora de Colombia, en donde estaremos hablando del debate de los aportes de este libro al área de conocimiento, justamente para ver en esta discusión, tratar de acotar eh, esos lugares en donde este libro entrará a ser un referente en el área de conocimiento que aborda. Aquí estará la moderación de Raúl Santiago Algán, editor del libro, y estará en conversación con Ana Yukelson, Daniela Osella y Pablo Vallejo. Así que, Raúl, sin más preámbulos, te doy la palabra para que podamos comenzar con este debate y con este primer momento de discusión sobre este libro. Muchas gracias, Juan Camilo. Sumo a Cecilia Santos, docente y productora de espectáculos de UADE, que también está con nosotros, junto con Ana, Daniela y Pablo, en esta parte de la mesa. Gracias, Juan Camilo. Yo lamento que este Wi-Fi no me permita prender la cámara, pero al mismo tiempo lo celebro porque he visto lo despeinado que estoy y no quiero terminar siendo como un asalto a la estética y al buen gusto. Así que hagan de cuenta que soy una voz en el teléfono, un podcast, una AM que están escuchando. Me gustaría comenzar esta parte del debate, como bien decía Juan Camilo, esta primera media horita en la cual vamos a estar debatiendo respecto de los aportes del libro al área de conocimiento desde un lugar, si quiera, académico, de reflexión teórica. Y me gustaría comenzar con una pregunta que para mí es clave para entender esta cuestión. Ana, Daniela y Pablo, Cecilia, les pregunto, ¿el vino con hielo o sin hielo? Sin hielo, definitivamente. Sin Sin hielo. hielo, ¿no? Sin hielo. Claramente, porque yo voy a comer a restaurantes y no entiendo a la gente que le pone hielo al vino. Es una cosa que me parece una herejía culinaria. A muchas personas les parece una herejía culinaria, de la misma manera que a muchas personas les parece una herejía social que la academia se meta en el campo. A muchas personas les parece hasta invasivo que la academia se ponga a rotular las cosas que suceden en los campos sociales, que suceden en los campos profesionales, que suceden en los lugares del hacer, ¿no? Como la gestión cultural se dedica, el objeto de estudio de la gestión cultural no deja de ser la producción de bienes y servicios artísticos y culturales.
Y acá aparecemos nosotros intentando ponerle hielo al vino, porque acá aparecemos nosotros intentando abordar desde la academia diferentes dinámicas de producción. Y a mí me gustaría comenzar por ese lado, y por eso un poco en chiste les preguntaba si el vino con hielo o sin hielo. ¿Cómo ven, Ana, Daniela, Pablo, Cecilia, desde los lugares que ustedes ocupan en la academia, cómo ven a las artes escénicas en relación con este shock, con este golpe que nos significó la pandemia? Esto es una mesa de debate, así que espero hablar yo lo menos posible. ¿Cómo ven la actualidad de las artes escénicas después de este shock? Bueno, arranco yo, rompo el hielo, Dale, rompo el hielo. Eh, rompe el hielo, vamos. bueno, ante todo, muchas gracias por el espacio, por la invitación a ser parte del libro y también a ser parte del lanzamiento. Mientras te escuchaba, también pensaba en esta cosa de somos el hielo del vino, pero creo que también es necesario como repensar esos espacios que acompañan también a la formación, encuadrando y sistematizando quizás conocimiento. Pasó no fue hace mucho, pero ya nos queda lejano como la pandemia, y creo que todo este trabajo que se realizó en la compilación del libro y en el debate también, en su momento de Fibero, en el encuentro de todos los referentes de festivales, estuvo bueno también para dejar plasmado todo lo que sucedió, porque hoy nos parece tan lejano. Entonces releía también, digo, el capítulo y todos los debates que giraban en torno a eso, que si no nos hubiésemos puesto y sistematizado el conocimiento y demás, hoy no tendríamos este material que también está bueno para futuras generaciones, cuando quieran ver qué es lo que sucedió con las artes escénicas en pandemia, esté ahí físico, digo, para poder consultarlo, resignificarlo y demás. Yo creo que somos necesarios también como en la intervención del campo, también para la perpetuidad de las artes escénicas que son efímeras, ¿no? Como hay algo que suceden y ya, digo, todo lo que pasó en pandemia, si no dejamos registro, ¿cómo hacemos después también quizás para perpetuarlo de alguna manera? No sé qué piensan. Ana, te veo con ganas de hablar. Sí, pues claro que sí. Bueno, primero igual que quiero agradecer la oportunidad de participar en esta presentación y por supuesto recalcar tu entusiasmo, Santiago, que siempre nos ha mantenido en estos 2 años muy activos, digamos, con respecto al libro. Bueno, con respecto a tu pregunta, no la del vino solamente, sino cómo venden desde la academia a las artes escénicas, ha sido algo muy, digamos, en esta vuelta en la pospandemia, lo que estaríamos ahora, ha sido complejo, ¿no? Porque durante la pandemia trabajamos mucho, nos atravesó, digamos, y en su momento participar como me tocó a mí, desde la Universidad Nacional de Córdoba, digamos, en Efíbero, en coordinar las mesas junto a un equipo, en una transversalización que la vivimos muy fuertemente pensando en preguntas a cómo iba a ser, en proyectar un poco hacia dónde iban a ir las artes escénicas, qué iba a quedar de esto, digamos, cómo íbamos a reconfigurar esto que Alacino decía muy bien, el entramado. Lo vislumbrábamos con una cierta esperanza y utopía de que esto en algún momento, digamos, se normalizara, y también alrededor de la palabra normalización teníamos y tenemos muchas inquietudes, porque hasta acá esa normalización tiene, yo diría, muchas aristas, digamos, en esta vuelta. Desde la universidad este año ha sido una vuelta a la presencialidad, y si me permiten el término, desbocada, digamos, con esa bocanada de aire fresco que queríamos,
que de alguna manera estamos tratando de como que no pasó nada y pasa todo, digamos, porque no se puede obviar que la vuelta no es la misma, que la reconfiguración del estudiantado, de la participación, que hay mucha producción en artes escénicas, pero por ejemplo que los espectadores no se vuelcan tanto como se esperaba o se vuelcan en determinados momentos sobre un estreno o sobre determinadas instancias y luego se retrae, que hay una cantidad de actividades propuestas como era antes de la pandemia, pero que no todas encuentran como el pie, digamos, de estar asentadas. Y también pensaba en que haber situado como reflexivamente el momento en que se hizo Efímero, el encuentro de Efímero, dar cuenta reflexivamente desde perspectivas poscoloniales, como se ven en el libro, una situación que es cómo se atravesó la pandemia, digamos, desde la organización de los festivales o no, digamos, y también digamos, la producción, sobre todo de la gestión cultural, en el trabajo tanto con los gobiernos como cuando los gobiernos no estuvieron y desnudaron la realidad del sector fuertemente, es un acontecimiento en términos de producción de conocimientos que es muy importante. Yo simplemente lo voy a derivar a algo que me ocurrió en el 2021 para hacerlo más próximo al comienzo de este libro, digamos. Yo doy cátedras dentro del análisis del teatro y de la crítica teatral. Y un grupo de estudiantes que habían vivido, digamos, habían espectado, digamos, lo que fue el encuentro de Efímero, haciendo crítica teatral, ofrecieron a partir de las preguntas que surgieron pensar qué hacía esta zona como la que preguntabas vos, Santiago, si el vino con hielo, sin hielo, qué pasaba con la crítica teatral, digamos, en pandemia, ¿no? Entonces, pensar en esas zonas de hibridación que hacen, digamos, a la construcción del campo escénico y que también se vieron interpeladas, congeladas, distanciadas del acontecimiento. Así que creo que en ese sentido el libro nos permite, digamos, hacer conexiones para pensar en estas instancias post pandemia en la academia lo ocurrido y hacia dónde vislumbramos que se reconfigura, ¿no? Clarísimo. Daniela, Pablo, ¿quieren sumar algo más a lo que estamos hablando? Vale, no, nos perdimos un poquito la pregunta y se nos desconectó, pero sí me parece sumar algo a lo que venían acá comentando las compañeras, que en primer lugar el agradecimiento por la participación, la verdad que el entramado que se dio para la construcción de este libro, la buena onda y la alegría también para llevarlo adelante fue un síntoma de cosas que se siguen viviendo hoy también en esta etapa que nos toca después de la pandemia. Y a mí me parece que uno de los ciertos como más interesantes de este material, que hay algo con el vértigo del tiempo, esto de que parece que la pandemia pasó hace muchísimo tiempo, como que rápidamente estamos ya ahora en otra etapa de superación post-pandémica, o si se quiera, hay algo con la relación con el tiempo que me parece que está trastocado, digamos, ¿no? Y yo tenía también esa sensación de, estos materiales ya quedaron como un poco viejos, si se quiere, y cuando volví a releer, volví a tocar la lectura de estos materiales, volví a encontrar realmente esto que nos había pasado y que estábamos viviendo y que tenía que ver con cómo construir el conocimiento también nosotros desde estos sectores, si se quiere, desde la academia. Y que este conocimiento, estas palabras, estas reflexiones, estos pensamientos que se sucedieron, fueron en ese momento donde el pan estaba recién puesto en el horno y realmente la palabra de los programadores, de los productores de los festivales, estaba en la mayor crisis posible, digamos, ¿no? Porque veíamos cómo los festivales se suspendían, cómo los festivales se reacomodaban, cómo los festivales se repensaban
en el lugar de mayor crisis de la pandemia. Y creo que esas palabras, esa producción de ese conocimiento que desarrollaron y que desarrollan los artistas permanentemente, ser volcados hoy con una mirada ya un poquito más distanciada, nos permite ver toda una magnitud y del desarrollo de un montón de posibilidades hacia futuro, de cosas que suponíamos y que no sabemos si sucedieron o no sucedieron, y que sería muy interesante volver a hacer todo un replanteamiento de qué pasó en ese momento de crisis, de qué cosas se despertaban, las necesidades de estos entramados, de estos encuentros, de sostenerse, de revalorizar otras cosas que no se revalorizaban antes y que la pandemia nos movilizó. Me parece que ahí hay todo un mundo de posibilidades que en este libro un poco están expuestas, y que me parece que son un norte, un horizonte al cual poder volver para poder seguir pensando hacia adelante. Y, y me parece que ahí está el punto, digamos, ¿no? Porque recién se habló, digamos, también de la crisis que estamos atravesando, digamos. Después de una pandemia empezó una guerra en la humanidad, ¿no? Empezó una guerra que se está expandiendo cada vez más, y esta situación tan crítica que estamos viviendo nos hacen repensar, digamos, y nos vuelven a remover para qué sentido tienen los festivales, para qué necesidad tenemos de llevarlos adelante y para qué los podemos tener en nuestras artes escénicas. Y bueno, y ahí creo que hay un montón de tensiones que podemos empezar a charlar, la tensión de cómo el mercado cultural también impactó en estos festivales, qué festivales se pudieron mantener hoy, qué festivales no. Y bueno, creo que por ahí un poco la mano es empezar a pensarlo. Debe ser por 300.000 pesos. Creo que se abrió un micrófono, Mónica, si es tan amable, el de Yasmín, si no me equivoco. Acaba de abrir. Yasmín, ahí está, muchas gracias. Bueno, como dice un prócer, una prócer de Argentina, el tiempo es tirano en televisión y también en el streaming. A mí me gustaría puntualizar 2 preguntas para poder avanzar con esto y darle en tiempo y forma el pase a Antonella. Lamentablemente, son pocas las cosas que se pueden tocar a 4 manos, ¿no? El piano, Daniela está así. Sería fantástico que fueran más las cosas que se pudieran tocar a 4 manos. El piano, la arcilla, ¿no? Como en esa escena maravillosa de Ghost, y la escritura, es una de ellas, ¿no? Nosotros acá tenemos el caso de Daniela y de Pablo, que han escrito a 4 manos un capítulo hermoso sobre cómo hacer memoria, cómo hacer historia del presente. Tenemos también a Cecilia Santos, que ha escrito con Lucas Carminini, a Ana, que le ha tocado moderar una mesa de discusión durante 3 días, si no me equivoco. Me gustaría hacerles la pregunta, ¿no? Daniela, ¿cómo fue escribir a 4 manos? Y traslado en la pregunta que te hago a vos también al resto de los panelistas. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pensando en esto que creemos que nos ha dejado, que por lo menos en el tiempo presente creemos que nos ha dejado la pandemia, creo que de alguna manera esta sensación de que no salimos solos, ni solas, ni hacemos solos, ni solas esto que hacemos, que se puso tan de manifiesto durante sobre todo el periodo de aislamiento, se manifiesta también en esas escrituras colectivas. Se manifiestan, bueno, en nuestro caso escribimos junto con Pablo, pero también Norma escribió con Eliseo y con Antonella, a 6 manos escribieron un artículo. Y creo que es la posibilidad de profundizar el debate, que a veces nos perdemos en nuestras propias ideas y en nuestras propias preguntas, pero que esa escritura a 4 manos también da cuenta de una perspectiva que ya fue planteada en el orden de las mesas redondas, en donde nos juntamos en un momento de gran crisis a partir de la propuesta de encontrarse con programadores y de unir además dos espacios que me parece maravilloso porque resignifica también
el sentido de la práctica académica en relación al campo teatral. Ese encuentro entre el campo académico y la praxis más cruda, por decirlo de manera, que es quienes llevan adelante los festivales y están en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, resignifica el sentido de la academia, que es una academia que no se tiene que quedar en la Torre de Babel, sino estar en diálogo constante con ese campo que hace y que produce y que va transformando efectivamente la práctica en ese loop de diálogo y pregunta constante. Y creo que estas escrituras colectivas dan cuenta de ese pensamiento colectivo que estamos intentando generar, y que este libro y que también la reunión de Fibero lo plasmó desde el primer momento y lo logró concretar en una escritura que es este libro. Desde ese lugar me parece que está ahí la idea de cómo fue escribir a 4 manos. Las veo a Ana y a Cecilia con ganas de discutir. Acá me parece que se va a pudrir. A ver. Bueno. No sé quién. ¿Querés que siga yo? Dale, sí. En mi caso me tocó escribir, no escribí a 4 manos, digamos, el artículo que escribí de compilación, pero sí voy a ir un poquito más atrás en esta pregunta que vos haces, Santiago. Digo, toda la preparación de Fibero significó, tanto como para la Universidad del Litoral como para la Universidad de Córdoba, activar un equipo, digamos, de trabajo que además nos cruzamos, y eso también tuvo un valor, me parece esencial para remarcar, digamos, ¿no? En el sentido de las coordinaciones y los equipos que cada universidad ponía, cómo ser colaboradoras, y donde aparece ese aspecto de lo colaborativo y en la escritura, para pensar las mesas, para pensar las preguntas, pero para también después ir desarrollando las conclusiones, aproximar, acercar, digamos, esos pensamientos y compartirlos. De hecho, creo que hay cruces incluso en los artículos que resultan. Digo, pienso en los trabajos de Victoria Bacaluso y de Noelia Perrote, que eran de Córdoba y que estaban, digamos, colaborando con el grupo que coordinaba Santa Fe, o Paula Bregú, que también estaba dentro del grupo nuestro en este caso, y que con libertad, y eso también me parece como interesante, fue tomando cada autor que participó, qué quería reflexionar de acuerdo a lo que había escuchado en las distintas mesas. Esa libertad también habla de ese espíritu que celebro que por lo menos las academias que conozco la tienen, digamos, de dejar ese margen para reflexionar de acuerdo a lo que se viene investigando o a lo que resuena, digamos, y dar esa instancia. Entonces, esa escritura que a veces puede aparecer con 2 o 3 autores o simplemente con uno solo, siempre es producto de un colectivo, digamos, y eso se ve reflejado en el libro de esa perspectiva, porque recupera las voces que estuvieron allí trabajadas en el encuentro de Fibero, ¿no? Yo me sumo un poco a la reflexión que venían planteando. Se escuchaba a Daniela y era como, coincido en esto de dialogar, como fue muy enriquecedor el escribir con Lucas, tomando todo lo que sucedió en la mesa de debate, porque también, digo, se generaba un ida y vuelta, un intercambio de posiciones también. Digo, lo que nos sucedió en la pandemia fue un hecho fortuito, que totalmente inesperado, que estábamos viendo cómo accionar, cómo iba avanzando toda la cuestión en las artes escénicas, algo desconocido también. Entonces, me acuerdo que en las mesas los programadores también tenían posiciones distintas: es teatro, no es teatro, se avanza igual, yo prefiero. Me acuerdo como un caso de un festival puntual que decían, cuando se retome la presencialidad, volveremos, digo, distintas posturas frente a algo que estaba sucediendo y que atravesaba las artes escénicas totalmente fortuito. Entonces hay algo también del ser
perceptivo y escuchar también el campo y no quedarse quizás aferrado a conceptos que venían hasta el momento siendo y estaban definidos de manera tal, y bueno, ¿y qué sucede ahora con las artes escénicas? Y esto, bueno, ¿cómo lo podemos definir o cómo se puede repensar? Entonces el abrir al debate, tener diálogo y un diálogo fluido y escuchando a los programadores con un compañero, en este caso con Luqui, debatiendo sobre lo que sucedió, sobre también lo que pensamos, sobre nuestras, también los conceptos que ya traemos, con lo sucedido. Me parece que fue muy fructífero y enriquecedor, y que no hubiese sido lo mismo si de repente sola me ponía a escribir, porque creo que lo más valioso también del proceso fue el diálogo con algo que estaba sucediendo, totalmente distinto a lo que veníamos acostumbrados, digamos, y el diálogo y la reflexión permanente sobre ello. Me parece que fue lo más interesante, digo, como el trabajo en equipo, sobre todo, digo, en la reflexión constante y conjunta, que quizás digo, en el debate se generaban intercambios súper enriquecedores. Clarísimo, muchas gracias. Bueno, última pregunta y le pasamos la posta a Antonella. A mí me gustaría pedirles si ustedes pudieran, a lo mejor ser un poco más sistemáticas, más sistemáticos, si tuviéramos que puntualizar uno o dos aportes que ustedes consideren que esta publicación hace al conocimiento, no solamente al conocimiento, porque es innegable que la gestión cultural es un espacio híbrido, ¿no? Es un espacio en el cual nosotros nos reunimos y nos ponemos a trabajar de manera mancomunada y de diferentes miradas, diferentes enfoques. Y un poco en línea con lo que planteaba Marcelo en la presentación respecto de qué aportes, o mejor dicho, respecto de los objetivos de Fibero como encuentro, que es esto de generar conocimiento en torno a cómo se gestan, cómo se producen los festivales. Si tuvieran que puntualizar uno o dos aportes que ustedes consideren que este libro en su conjunto, y por qué no los capítulos que ustedes han escrito, hacen al conocimiento, ¿cuáles serían? Ana se quedó como diciendo, ¿qué me está preguntando? Ahí Daniela y Pablo debatiendo. Ahí está, Ana, vamos, te doy la palabra. Bueno, no, pensaba en tu pregunta, pero en realidad algunas cosas ya dije y voy a recalcarlas puntualmente. Uno de los aspectos que me parece que es del orden del aporte de los acontecimientos en este libro, en términos incluso académicos, para mí tiene que ver con cómo a partir, se ofrece una mirada reflexiva, crítica, digamos, como decía, desde perspectivas, desde múltiples perspectivas, y esto es para mí muy valorado, digamos, que se escuchen muchas voces sobre un encuentro como es efímero, de festivales iberoamericanos, digamos, con un relevamiento muy importante, que llegó con un diagnóstico sobre una situación donde evidentemente está reflexionando sobre el fenómeno de la producción escénica iberoamericana, sobre los modos de producir localmente, digamos, pero también que esas localidades permiten trazar una cartografía mayor y comprender justamente cómo estos festivales delimitan, trazan identidades culturales. Y ese término, identidades culturales, para mí es algo que en términos de conocimiento es muy valioso. Digo esto porque las identidades culturales también se construyen pensando que son un derecho y no un bien, digamos, de un servicio en la cultura. Entonces, ¿qué significa hoy trabajar en pos de que estos festivales se desarrollen para construir una ciudadanía cultural, ¿no? Ese aporte de conocimiento, cuando uno lee transversalmente el libro, en cada uno de los artículos, esto está presente, ya sea para cuestionarlo. Creo que el libro ofrece una cantidad de preguntas que abren
a múltiples investigaciones digamos, que han estado en curso y que siguen y que se repreguntan, digamos, ¿no? Lo más valioso para mí es mirar que en cada artículo hay una multiplicidad de cuestionamientos reflexivos que abren a más preguntas para como inquietud de buscar o de construir conocimiento. ¿Qué opina el resto de la mesa? Si tuvieran que puntualizar uno o dos aportes, ¿cuáles serían? Hoy. Sí, y la escuchaba Ana y también pensaba como en el eje focalizado en el público, ¿no? O sea, se hablaba también como un derecho y todo lo que aportan los festivales a la comunidad, digo, como capital cultural simbólico necesario, que coincido con Ana, digo, que esto se atraviesa, y también digo, como el público como receptor de todo esto y como espectadores con un derecho al acceso a la cultura y la importancia también de perpetuar estos espacios de reproducción cultural. Y puntualmente también un poco en nuestro capítulo hicimos un apartado especial a qué sucedía también con el público en pandemia, ¿no? Acotado al contexto en el que se estaba transitando, vinculado también a la cartografía que recién mencionaba Ana, digo, porque no, el público en Argentina, por ejemplo, no es lo mismo el que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en alguna otra provincia, en el Gran Buenos Aires, digo, bueno, ¿cómo es ese acceso? ¿Qué está pasando hoy con el acceso también a la cultura en esos espacios y sumado a la tecnología en este contexto? Digo, como un derecho también necesario para hacer valer, digo, como sumado también a lo que decía Ana, digo, focalizado también en los receptores de toda esta cultura y de estos hechos artísticos que se presentan en los festivales. En toda Latinoamérica, digo, yo lo traía, digo, Argentina, que es como quizás el mapa que más presente tengo, pero que también sucede como en las ciudades de Latinoamérica. Claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Daniela, Pablo, les queda un minutito como para poder Sí. hacer un aporte desde el litoral tan hermoso de nuestro país. Entonces, con eso vamos cerrando. Adhiero plenamente a lo que dicen tanto Ana como Cecilia. Pienso que de alguna manera los aportes del libro desnudan una situación que la comunidad teatral, pero que lo hace desde la perspectiva de los festivales, algo que, como decían al inicio, también es una perspectiva poco desarrollada en términos de una publicación. Una realidad que existía, pero que a su vez se vio agravada frente a la pandemia, de un montón de condiciones en las cuales la producción tiene que ir desarrollando su práctica. Entonces, de alguna manera, creo que nos muestra esa foto tan diversa a su vez de esa realidad que es atravesada por quienes llevan adelante los festivales. Y a su vez, como decía Ana, también nos plantean como ese estado del arte a partir del cual poder empezar a hacer estas nuevas preguntas en este momento que, si bien podemos llamarlo post-pandemia, cuando yo releía el artículo decía, bueno, en ese diciembre del 2020 el imaginario que teníamos sobre la pospandemia es tan distinto, primero que creíamos que estábamos casi en pospandemia ahí en ese momento, eso lo cual ya también es súper interesante para pensar todo lo que hemos ido atravesando momento a momento, pero hoy, a su vez también, lo que me resonaba al releernos es ese imaginario que teníamos de la pospandemia y poder revisarlo hoy con el diario del lunes para poder seguir pensando sobre todas esas preguntas que se instalaban ahí en ese contexto que claramente cuando pensamos hoy, para mí está mucho de ese imaginario,
Por ende, también entonces, son muy fructíferas las preguntas que aparecen en términos de, bueno, esos festivales que se presentaron se siguen haciendo hoy, todo eso que emergió, que se proyectaba o que se llevó adelante, ¿qué pasó con todo eso? Se siguen haciendo, no sé, ¿qué nos dejó esa práctica en términos específicamente de festivales? Y ahí hay una especificidad del libro que me parece que es un gran valor. Claro, clarísimo. Bueno, ahí lo mira Pablo. Pablo, a menos que sea oración, te voy a tener que No, cortar. no, Decime. solo reivindicaré eso, digamos. Lo que está escrito ahí es la palabra de los hacedores en estado de emergencia y de vulnerabilidad, lo cual eso abre las ilusiones de qué es lo que queremos como artes escénicas y cómo la realidad nos confronta todo el día y nos tensiona hacia otras posibilidades y a otros conflictos. Pero esa palabra, ese estado de producir y de quienes producimos en artes escénicas, tiene que ver con eso, con los deseos, con nuestra mirada hacia adelante, con el mundo que queremos en realidad. Y el mundo que queremos también sigue en más crisis todavía. Y me parece que ahí hay un tema interesantísimo para ahondar qué son las artes escénicas. Muchas gracias. Bueno, Pablo, Ana, Daniela, Cecilia, muchas gracias por este espacio. No quiero que se mueran de envidia, pero estoy acá con mi correctora literaria Virginia Lauricela, que tenemos un club de lectura. Hoy vamos a leer El Fausto Criollo, de Estanislao del Campo, así que los vamos a dejar así como de fondo. Les agradezco mucho este tiempo, les agradezco mucho estos 2 años de espera, estos capítulos tan maravillosos que me han regalado, y espero que próximas publicaciones se encuentren. Juan Camilo, te voy a pasar la palabra para que puedas presentar al grupo que viene después de nosotros. Acá hay un filósofo que se llama La Mona Jiménez, que tiene una canción hermosa que dice: Luna, yo solo te pido este favor. Sé que por la noche tú la ves. Te pido por favor que cuando la veas, Antonella Sturla, le digas que es lo mejor que me pasó. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniela, Paula, Cecilia, Ana por estas intervenciones y estas reflexiones en torno a los aportes de este libro al campo de conocimiento. Vamos a pasar a un segundo momento de discusión alrededor de este libro que está a cargo de Antonella Sturla, que estará en la moderación y que tendrá la participación de Claudio Fuentes, Jorge Sabaraín y Carolina Correa. Así que les agradezco mucho por este espacio donde vamos a hablar de los aprendizajes que nos dejó la pandemia en esta post-pandemia, ¿no? Que ha sido tan... donde traza uno realmente la línea de el final de una pandemia que parece no terminar en algunos aspectos, pero que parece que ya, como lo mencionaban antes, terminó, por ejemplo, en aspectos como la universidad, el retorno y la reapertura de todos estos espacios como festivales, conciertos y demás. Así que, Antonella, te doy la palabra. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a vos, Juan Camilo. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a esta mesa que integra la presentación de nuestro querido libro, que después de 2 años finalmente va a salir a la luz. Así que, de mi parte, muy feliz de compartir con ustedes este espacio, que, como bien decía Juan Camilo, tiene como objetivo un poco debatir en torno a los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia en la gestión cultural de festivales. Por eso es que quiero presentar primeramente a directoras y directores de festivales iberoamericanos que van a participar de esta mesa. Antes que nada quiero decir que los currículums eran bastante más largos, que han sido respetuosamente resumidos, justamente porque, para citar, como decía Algan hace un momento, el tiempo en las mesas de debate también es tirano, así que lo vamos a hacer bueno y breve. Pero no quería dejar de presentarles, en primer lugar, Carolina Correa, que es actriz, directora y coordinadora internacional del Festival Tiradentes en Sena, Encuentro Latinoamericano de Teatro, productora internacional del FIT Belo Horizonte y del Corredor Latinoamericano de Teatro. Ilona Goyeneche, que es periodista, gestora cultural y curadora de artes escénicas. Su trabajo está enfocado en promover el diálogo entre las escenas de Latinoamérica y Europa. Es curadora del Festival de Teatro Iberoamericano Adelante, en Alemania. Claudio Fuentes San Francisco, que es director, docente, dramaturgo y gestor cultural, fundador y director de la compañía La Fulana.
ha desarrollado proyectos culturales como el Festival Internacional Santiago Off y el ciclo de dramaturgia contemporánea La Rebelión de las Voces, entre otros. Actualmente es presidente de la Asociación Gremial Red de Festivales de Artes Escénicas de Chile. Y por último, Jorge Luis Sabaraín Castillo, que es director de teatro y gestor cultural. Dirige el Teatro La Concha en la ciudad de Cali, en donde tiene su grupo de teatro también. Ha fundado el Festival Brújula del Sur, que está concebido justamente para promover manifestaciones escénicas que abdican de lo canónico en favor de las nuevas creaciones, de las nuevas voces, y que se encuentra desarrollando su 11ª versión de manera ininterrumpida. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a pasar al espacio de conversación y debate en torno a estos temas que atraviesan nuestra praxis como gestoras y gestores culturales. En primer lugar, quería hacerles una pregunta inaugural que tiene que ver con cuál fue el impacto de la virtualidad en la gestión de festivales iberoamericanos, pensando más que nada en la producción, la distribución, la circulación y la recepción. ¿Cómo piensan que después de la pandemia se han cambiado algunas cosas que radicalmente han sido modificadas? ¿O cuáles de ellas permanecen inmutables y consideran que más allá de las limitaciones contextuales que nos trajo la pandemia no se han modificado? Como verán, la pregunta es muy larga, muy amplia. Pueden contestarme lo que quieran, pueden hacer caso omiso a la pregunta, pero que comience el debate. Hola a todos. Hola, buenas noches. Les pido disculpas porque estoy aquí intentando hace una hora entrar con el video y no consigo entrar. Entonces estoy aquí con la voz. Soy Carolina. Hola, Caro, bienvenida. Gracias por la invitación. Estamos aquí felices. En Brasil también, durante estos últimos 15 días. Estamos vibrando nuestro cambio político y ojalá sigamos con este movimiento latinoamericano. Bueno, yo les cuento que como estoy ahí delante del Tiradentes en Escena y del Encuentro Latinoamericano de Teatro, les puedo decir que tuvimos que en el primer momento cancelar nuestros festivales y esperar un momento para volver de alguna manera virtuales, ¿no? La primera edición después de la pandemia hicimos de una manera híbrida, ¿no? Que podemos decir, y el Tiradentes en Escena hicimos como cambios de actuación, o sea, hicimos también como obras en que el público trabajaba en lugares donde no era el público tradicional, o sea, entraba un público de cada vez. Entonces hicimos obras, producimos obras, invitamos obras donde teníamos un lugar más de la performance, un poco en este lugar de que el público entraba en el escenario junto con el actor de una manera sola. Hacía el actor una obra para un público. Y así teníamos de alguna manera una otra mirada del teatro y una mirada también en este lugar de seguridad. Este fue entonces la primera edición 2020 del Tiradentes en Escena. Hicimos una curaduría pensando en la seguridad del público y en qué manera, en qué obras podíamos entrar en este lugar del sentido. Nuestro encuentro latinoamericano tuvimos una experiencia de también pensar en una curaduría más sensorial, o sea, después de tanto tiempo que estábamos en este lugar virtual, de invitar y seleccionar obras que estaban en este lugar de lo sensorial, de sentir, de estar más cerca del público, estar más cerca del actor. Y esto fue lo que hicimos durante 2020-2021. Ahora, para este año, en el FICH, que es el Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, hicimos y mantenemos de alguna manera las obras presenciales y también mantuvimos las obras virtuales. O sea, son herramientas y sensaciones y situaciones que creo que van a seguir
ocurriendo, que van a seguir en nuestra realidad este hibridismo de los festivales. Muchas gracias, Caro. Gracias por compartir tu experiencia. El resto, ¿qué nos puedes decir acerca de este impacto? Antonella, una disculpa, me botó la conexión. Hola. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Sí, más que nada era pensar el impacto que tuvo la virtualidad en la gestión de los festivales, pensando en las líneas de producción, de distribución, de recepción también después de la pandemia, si consideran que han cambiado cosas o algunas permanecen más allá del contexto. Hola. Estaba tratando de conectarme con la cámara, que al principio lo logré, pero en ese momento ya no lo logro. De nuevo lo voy a intentar. ¿Me ven? Estoy No te ahí en vemos, cámara. pero te Ok. escuchamos perfecto. Bueno, entonces seguiré solo con la voz. Yo sí me arreglé para la cámara, así que lo lamento. Ay, qué pena, Jorge. Seguí intentando entonces. Tenemos tiempo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Y la última vez que estuve en Argentina le pregunté a Marcelo que cómo iba a seguir Efíbero, que ese evento que tuvo objetivos tan claros y además tan bien organizado tendría que proyectarse. Y él me habló de este encuentro, así que qué bueno que se cumplió y quiero agradecer esa iniciativa y también tener la esperanza de que vamos a seguir haciéndolo también de manera presencial, por supuesto, porque de verdad es algo que se lanzó un poco más allá y en este momento se está recogiendo ese objeto para volverlo a lanzar. Entonces, felicito esa iniciativa. Bueno, con respecto al festival, nosotros estuvimos en una circunstancia bien particular porque la pandemia en Colombia, la cuarentena, no la pandemia, la cuarentena comenzó en el mes de marzo y nuestro festival había pasado presencial el año anterior en el mes de noviembre. Cuando volvimos a llegar a noviembre se habilitaron los primeros protocolos de bioseguridad y entonces hicimos uso de ellos y volvimos a hacerlo presencial, con un distanciamiento impresionante, con los tapabocas, con los líquidos para los pies, las manos, los gorros y todas las medidas que se tomaron para la pandemia. Así que en medio de esta situación pudimos nuevamente acceder a la presencialidad. Pero antes de eso, habíamos tenido la programación del Teatro La Concha, dentro de la cual hay coproducciones con el Festival Brújula al Sur. Entonces, esos productos que afortunadamente habían sido grabados, algunos, no todos, pudieron presentarse online. Y por primera vez tuvimos que hacer algunas compras que nunca habíamos hecho, como por ejemplo plataformas para poder presentar a través de Internet con mucha potencia estas plataformas, las obras que teníamos grabadas y además de eso, incrustarle a la página web botones de compra con tarjetas de crédito, débito y este tipo de cosas que nunca habíamos hecho. Fue una experiencia nueva para nosotros y algunas voces ya se alzaban en ese momento diciendo que era una especie de prostitución de nuestro oficio, pero nosotros nos arriesgamos a esa salida a la calle, entre comillas, y lo hicimos. Así que por primera vez vimos que, por ejemplo, teníamos público de Italia, un país que acaba de pasar por una de las grandes crisis del coronavirus, y estábamos en cuarentena en Colombia viendo cómo muchas personas de allá, por ejemplo, accedían a las obras nuestras. Por supuesto, fue evidente que hubo un encuentro primero y primordial entre el mundo audiovisual y el mundo del teatro. Antes se encontraban, sí, aquí en Colombia, por ejemplo, se encontraban en la Facultad de Artes Vivas de la Universidad Nacional y un grupo emblemático de este país hace muchos años lo hace, como Mapa Teatro, por ejemplo. Pero en este momento nos encontramos de manera frecuente. Nunca la creación había sido tan prolífica en ese sentido de la simbiosis entre el mundo audiovisual y el presencial como en este momento de la historia. Con medidas y protocolos de bioseguridad nos encontrábamos y otra cosa que sucedió muy interesante es conocer nuestros mundos. Ellos ver cómo un actor de teatro en el escenario
a un actor de teatro en el escenario no tienen que decirle cada 5 minutos, corten, corten, porque es que aquí las cosas no las sabemos de una manera diferente y tenemos un accionar desde la interpretación diferente. Entonces, esto es una riqueza para ellos, una gran riqueza, y para nosotros poder involucrar dentro de nuestros espectáculos en vivo la riqueza que aporta el mundo audiovisual en la escena teatral. Así que eso también fue uno de los definitivamente importantes aprendizajes. No quisiera seguir hablando, aunque tengo muchas otras cositas para darle paso a mis compañeros, pero seguro volveremos a este y otros temas. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, yo Ilona, quizás sí. me sumo, en el caso del Festival Iberoamericano de Teatro Adelante, que se hace en Heidelberg, Alemania, en nuestro caso nosotros decimos no hacer el festival, que creo que también es una respuesta a la virtualidad y respuesta a la situación que se está viviendo, porque en el caso de este festival yo creo que la presencialidad y el encuentro es sumamente importante. Y también me parece interesante que es como una respuesta también ante la pandemia o la pospandemia de esta necesidad de, contra todas las dificultades que se están viviendo y toda la situación económica en general, apostamos a que queremos hacer otra versión el febrero 2024 porque nos parece importante como plataforma de visibilidad y de reunir y pensarnos como región. Y creo que en ese sentido, no sé si tiene algo directamente que ver con esta pregunta, pero igual me parece importante en cuanto a cierto impacto que ha tenido la post-pandemia en los festivales de la región. Lo digo desde mi quehacer como curadora, que voy a visitar estos festivales y que mapeo en el fondo de nuevo la región después de la pandemia para el festival. Y creo que hay una responsabilidad mayor, y por eso me gustaría mencionarlo, de los festivales de nuestra región, y hablo de nuestra región porque yo soy chilena, pero vivo en México, en ese sentido definitivamente me siento parte de la región, redescubrir, revisibilizar las escenas de los países. Yo creo que eso es sumamente importante. O sea, creo que ahí la pandemia sí dejó muy trastocadas las escenas en general de la región, y creo que hay una tremenda responsabilidad desde los festivales, como concentrar sus esfuerzos en visibilizar las escenas de los respectivos países para volver a como retomar algo que siento que se cortó. Por razones obvias, con la pandemia, independiente que se buscó subsanar a través de la virtualidad. Hola, bueno, en nuestro caso el Festival Santiago Off responde también a un plan de gestión que tiene la Fundación Santiago Off, y en ese sentido una de nuestras misiones era la sostenibilidad de artistas en contexto de pandemia, en un contexto además que el gobierno limitó toda la ayuda, llegaron muy tarde las pocas ayudas que hubo. Entonces, en ese sentido, fueron las organizaciones de la sociedad civil quienes nos vimos llamados un poco a poder, a partir de nuestra vocación pública, poder generar oportunidades laborales en un contexto donde además se debían operar ciertos recursos que estaban totalmente destinados a la contratación de obras de arte escénica y música. Entonces, en ese sentido, tuvimos varias ideas desde Santiago Off. Iniciamos primero un catálogo de contenido de distintas disciplinas artísticas, como música para arte escénica, dirección, dramaturgia, que pudiera hacer convivir a artistas chilenos y chilenas con artistas de otros países frente a la imposibilidad de poder viajar. Ese catálogo se llama Export y que post pandemia ha generado bastantes oportunidades sobre todo de compartir conocimiento
y poder generar alianzas y intercambios con compañías y artistas de diferentes partes del mundo, principalmente de España, Portugal y Reino Unido. Y bueno, dentro del contexto de pandemia, yo creo que en Chile particularmente fue cómo se trató la pandemia, cómo se generaron las cuarentenas, fue bastante opresivo, porque además se mezclaba muchísimo con lo que estaba sucediendo con el estallido social. Entonces, en ese sentido, hubo ahí como no sé, una mezcla no sé, de estrategia sanitaria con estrategia política mezclada, que hicieron que las cuarentenas fueran muy duras, muy largas, con permisos muy restrictivos. Entonces, evidentemente, había una necesidad por parte de creadores y creadoras de poder relevar su oficio, y no quedó más opción que llevarlo a plataformas digitales hasta el momento, desde 2020 y el 2021, que esperábamos que hubiese una reapertura. Vino nuevamente en enero un encierro generalizado, y nos vimos de una u otra manera nuevamente con esta macro misión de poder generar empleabilidad en el sector cultural, poder nuevamente generar contenido o convocar contenido digital para poder generar una plataforma de visibilización de esos trabajos. Si bien estoy totalmente de acuerdo con Ilona de que en el fondo del corazón, como que pensábamos que la mejor opción era suspender, porque también creemos súper importante el rito del trabajo artístico en vivo, con la audiencia, para la audiencia. Y esa manifestación viva del arte y la ciudadanía es irreemplazable. O sea, creemos que existieron muy buenos trabajos puesta en pantalla, pero para nosotros siempre vamos a priorizar ese trabajo más íntimo entre el público y las y los artistas. Eso fue un momento bien complejo. Por suerte no afectó solamente un año en el festival, el 2021. Fue una lástima porque justo se cumplían 10 años de Santiago Oz, pero luego ya hemos ido retomando las actividades presenciales y también encontrarse con esa audiencia ávida de contenido es súper importante. Como que creo que la pandemia generó un interés por las artes vivas, que en Chile por lo menos había una fuerte baja de audiencia en los teatros, costaba mucho convocar, y creo que post pandemia eso ha ido mejorando bastante el interés por contenidos de estas características. Eso, agradezco la invitación también, aprovecho, y felicitarlos por todo lo que están haciendo a partir de Fibero. Bueno, muchísimas gracias por estas reflexiones, Ilona y Claudio. Les escuchaba y me parece súper interesante este trabajo de poner en común las experiencias de territorios tan disímiles, con realidades tan disímiles y sin embargo atravesadas por esta pandemia global que nos ha impactado, no solamente desde el punto de vista de la gestión cultural, como ustedes mencionaban, también esta sensación de querer volver a habitar esos espacios, de entender el teatro como ritual, como un espacio de encuentro entre actores, espectadores, y esta situación del aquí y ahora que quedó relegada momentáneamente. Y quería preguntarles y instalar un poco este conversatorio en función de qué oportunidades sienten que ha desplegado la virtualidad en este contexto de la pandemia que atravesaron sus festivales. ¿Qué oportunidades ha desplegado la virtualidad, más que nada en función de repensar el concepto del territorio, ¿no? Creo que de alguna manera se ha ampliado este concepto de la territorialidad. Recién, por ejemplo, Claudio mencionaba este tipo de contenidos virtuales y cómo había una sensación de querer volver a habitar esos espacios. Desde mi punto de vista,
es una inquietud que trabajo en mi capítulo, lo que tiene que ver con la virtualidad y la territorialidad, pero quería preguntarles desde la praxis de sus propias gestiones. ¿Cómo sienten que la virtualidad ha impactado en este concepto de territorio del festival? Que entiendo que los límites del territorio tal como lo conocíamos se difumina y se propaga hacia otras territorialidades que tienen que ver con lo virtual. Les escucho. En el orden que quieran, ¿eh? No tienen que respetar el anterior, como lo sientan. Bueno, si quieren voy ya. Nada, bueno, voy a aprovechar de contestar porque en unos minutos más me tengo que retirar lamentablemente. Yo creo que hay pro y contra. Yo creo que la territorialidad es un gran tema, sobre todo en Chile, porque es un país muy centralizado. Cuesta mucho llegar con contenidos culturales a lugares extremos, por ejemplo, o zonas que son ruralmente aisladas o geográficamente aisladas. Entonces, en ese sentido, creo que hubo dos partes del proceso de la virtualidad que tiene que ver, una, con que favorablemente se podía llegar con contenido, sobre todo con contenido académicos, por ejemplo, a distintos lugares, no solamente de Chile, sino que también del mundo. Entonces, todo lo que tenía que ver con áreas de formación era mucho más, era mucho más bien recibido por una mayor cantidad de personas que estaban interesadas en ciertos contenidos digitales. Creo que en términos artísticos, obviamente, competir una obra de teatro en formato virtual, competir con Netflix o con el mismo, con la industria cinematográfica, o con contenido audiovisual en general, creo que es un poco ambicioso por parte del teatro y creo que evidentemente ahí había un desequilibrio, sobre todo en el formato, porque los formatos de cómo se trató el teatro a través de Zoom o cómo se llevó a cápsulas audiovisuales, muchas veces carecía de contenido cinematográfico, entonces finalmente siento yo que fue como un placebo o se entendía que era por el momento, el contexto de pandemia que se estaba llegando a ese tipo de solución. Pero para nada iba a ser como una nueva corriente audiovisual, creo que estábamos muy lejos de eso, por lo menos los contenidos que a nosotros nos tocó curar, sentimos que si bien habían cosas con muy buena factura, no terminaban siendo ni una película, ni un corto, ni una propuesta audiovisual propiamente tal. Pero creo que también que dejó a la vista un fenómeno súper cruel, y a propósito de la crueldad con la que Marcelo inauguraba esto a propósito de la Tercera Guerra Mundial, que fue el acceso. O sea, creo que la pandemia también dejó al descubierto, y los festivales y todos los formatos audiovisuales dejaron al descubierto, por lo menos en Chile, que existía gran número de localidades con muy mala conexión, bajas posibilidades de poder acceder a, eh, a plataformas digitales. Creo que también en ese sentido se generaron otros tipos de brecha y otros tipos de estadísticas de cómo llegar con contenidos culturales a través de la virtualidad a zonas que geográficamente eran aisladas, ahora como digitalmente estaban aisladas también. Y creo que es un punto que no sé, que por lo menos a nosotros nos dejó reflexionando bastante de cómo, no sé, incluso no solamente el arte, sino que también la dificultad que existió para los educadores y las educadoras para poder llegar con los contenidos académicos, sobre todo en las casas donde no había computadores, donde no había conexión Wi-Fi, donde no existía, no sé, más que un teléfono para poder hacer clases virtuales. Creo que eso dejó al descubierto una capa de la sociedad bastante cruel, sobre todo en estos tiempos. Eso, muchas gracias. Gracias, Claudio. Sí, Ilona, te escuchamos.
Me quiero sumar a lo que mencionó Claudio, la verdad que me parece sumamente pertinente y de hecho iba como a comentar en la misma dirección. Yo creo que el tema del territorio se puede entender como desde dos ámbitos. Uno, efectivamente, el geográfico. En el caso, me voy a remitir ahora a México. México realmente es enorme y también relativamente centralizado, aunque para estándares mexicanos no tanto. O sea, sí hay otras ciudades con una producción importante, pero sigue siendo muy centralizado. Y creo que justamente la virtualidad logró como un poco democratizar el acceso a la cultura y a propuestas culturales, a transferencia de conocimiento, a encuentro, plática, por un lado, y por otro lado también, justamente como mencionó Claudio, dejó en evidencia también una precarización justo esa, una brecha de quién tenía el acceso a la conectividad y quiénes no. O sea, ahí creo que se abrió como todo un tema que hay que considerar eventualmente en las políticas culturales, aprovechándose de la virtualidad. Y creo que hay otro territorio, en el más amplio sentido de las palabras, creo que sería importante mencionar al cual se accedió a través de la virtualidad y de la pandemia, y que siento que no deberíamos como desechar ahora que de alguna forma estamos en pospandemia, y es justamente el formato virtual. Y ahí también de nuevo creo que hay dos categorías. Una cosa es, por ejemplo, la posibilidad de justamente pensar, en el caso de un festival, de que hay una programación presencial, pero también, por ejemplo, hay ciertas, por ejemplo, como lo hizo el Theater Treffen en Berlín, Alemania, que era presencial de nuevo, pero incorporaron en su programación la posibilidad de mostrar en vivo por streaming la inauguración, la obra de la inauguración y la del cierre. Y que, por ejemplo, en mi caso yo la pude ver en México. Y creo que eso me parece importante, pensarlo en el diseño de los festivales, como por un lado, esta posibilidad de tener obras en vivo, pero también poder verlas en streaming, por un lado. Y por otro lado, en esta conquista de otros territorios o de acceder a otros territorios, creo que es importante el formato, entender que el formato digital o las obras digitales son un formato en sí misma que todavía no están explorada, diría yo. Todavía no siento que todavía no se sabe, porque fue una primera adaptación a la obra teatral, de pasarla a lo virtual, pero era uno a uno, y eso no funciona. Más bien siento que el formato digital es un formato en sí mismo que tiene ciertas lógicas y que tiene ciertas formas en las cuales uno puede crear. Que creo que es importante, o me parece importante, no dejar de seguir explorando en esa dirección de cómo trabajar en cruces entre lo digital, lo teatral, también se suma lo cinematográfico. O sea, entender esto no como replicar el teatro presencial, sino que buscar quizás eventualmente formatos de crear y hacer cruces entre el teatro, el cine, el performance con lo digital. Yo creo que ahí también hay algo que creo que es un territorio que lo abrimos y lo exploramos un poquito por la necesidad, y sin embargo creo que creativamente todavía hay una posibilidad de seguir trabajando en qué nos puede dar, qué funciona, qué no funciona, como formato en sí mismo, sin que reemplace una u la otra, el otro formato presencial. Bueno, chicos, creo que me toca a mí, ¿cierto? Bien, Jorge, sí, adelante. Bueno, yo creo que este tema, como lo dijeron mis compañeros, es claro, tiene esa doble dimensión. Sin embargo, dentro de esa doble dimensión hay varios caminos. Uno de esos es el tema de cómo la pandemia dejó claro que es necesario, fundamental, imprescindible conocernos. Es decir, el tema de las cartografías, los estados del arte y las comunidades, que no son centros urbanos, que son en Colombia, por ejemplo, municipios, veredas y corregimientos. Esto comenzó, yo en ese momento de la pandemia era consejero departamental de teatro, sigo siéndolo hasta dentro de poco, y antes de la pandemia habíamos comenzado una cartografía teatral de todo el departamento, y como entró la pandemia, eso se intentó seguir haciendo virtual. Como decían ustedes, es imposible porque nuestro acceso a Internet es precario.
en la mayor parte de nuestros países. Entonces, ahora que pudimos nuevamente volver a la presencialidad, seguimos haciendo la cartografía e identificando de primera mano cuáles son las necesidades de cada uno de los municipios y corregimientos donde hay actividad teatral en nuestro departamento. Entonces, en ese sentido, no es la virtualidad una solución importante todavía y es necesario saber que la realidad teatral de nuestros países, en el caso nuestro, de nuestro departamento, no puede estar fundada ni siquiera desde el punto de vista de la creación y de la circulación en la virtualidad. Eso es imposible. En otro sentido, conocer el territorio de la creación, por ejemplo, espero no fungir de poeta, ha sucedido de una manera muy particular en la pandemia porque hemos partido de los espacios y han sido espacios, territorios de creación en los que nosotros nos hemos comportado de una manera diferente, porque no necesitábamos, por ejemplo, ir por la ropa que nos vamos a poner para salir al ensayo y dentro de la mochila la ropa de ensayo, quizá la ropa pensó que nos habíamos muerto. Los espacios fueron habitados de una manera diferente y las posibilidades de creación se ampliaron. Dentro de esos espacios nosotros fuimos más allá de nosotros y exploramos nuestros paisajes interiores, redescubrimos, gracias un poco a la pandemia, en este territorio de lo íntimo, aquellas cosas que habíamos olvidado, las viejas historias que habíamos comenzado, quizá alguno del foro anterior lo mencionó, y retomamos esos momentos que se hicieron presentes gracias a la ausencia de ese territorio olvidado por los hábitos cotidianos previos a la pandemia. Así que me parece que nuestros gobiernos, yendo un poco más al sentido práctico del asunto, tomaron decisiones en ese sentido del territorio que tienen que ver con, por ejemplo, reorientación o asignación de recursos aprovechando el estado de emergencia. Y de los departamentos que son, tienen una capital que es un centro poblado, partían los recursos que fueron reorientados desde la centralidad hacia los municipios. Esto se hizo sin conocimiento de causa, precisamente por lo que les decía al principio, y es que la pandemia dejó ver la falta de conocimiento que nosotros tenemos de nuestros territorios y de la relación que hay entre las ciudades principales donde se desarrolla mucha actividad teatral y los municipios donde se desarrolla muy poca actividad teatral. Muy bien, voy a hablar un poco desde Brasil, que tuvimos desde 2020 algunos editales, ¿no? Algunas convocatorias, que fue Paulo Gustavo y Lei Aldir Blanc, exactamente, fueron los artistas que murieron de COVID durante la pandemia, y se creó a través del gobierno estas dos plataformas de creación para todos los brasileños. De alguna manera nos ayudó mucho a producir virtualmente, ¿no? Los festivales, los encuentros editales y también festivales no solo de teatros, pero también de audiovisual, nos ayudó mucho a producir durante estos 2 años mucha cosa. De alguna manera, como puedo decir, sobrevivimos, ¿no? Con estas creaciones. Pero al mismo tiempo, como habíamos dicho, vimos también lugares y la cantidad de comunidades, de ciudades y de espacios que nos llegaban, ¿no? La tecnología, la internet, los equipos, cómo producir. O sea, esto también de alguna manera era algo muy específico para quien tenía acceso a la tecnología, a la internet y todo. Entonces, ayudó una parte, pero la otra seguimos ahí de la misma manera.
Este año estamos ya intentando, porque con el gobierno pasado nos canceló esta convocatoria. Entonces ahora de nuevo con nuestro nuevo presidente Lula, ya estamos de alguna manera volviendo a lo que han cancelado. Entonces para 2023 tenemos nuevamente estas convocatorias abiertas para empezar. Estamos con los casos de COVID también ahora, no sé cómo están los otros países, pero estamos ahí en un momento de crecimiento de nuevo. O sea, empezamos el festival hace 15 días, el Fitch, y a mitad del festival ya teníamos muchos casos y tuvimos que reempezar, ¿cómo se dice? Reorganizar el propio festival de toda la vuelta de la mascarilla y los espacios. O sea, todo lo que estamos viviendo es de alguna manera aún en suspensión, ¿no? Volvimos, pero al mismo tiempo estamos preparados a otras situaciones. Y yo creo que, no pensando en el FIT, el gran festival que es pero los otros festivales más chicos, que es esta manera de producir, de qué manera podemos producir al mismo tiempo que tenemos el COVID o otras situaciones que nos pueden impedir. O sea, de qué manera podemos crear obras y pensar el teatro y pensar los festivales más chiquitos dentro de una comunidad, dentro de una ciudad interior. ¿Cómo podemos pensar la logística, la organización de los teatros, del público, de estar en la calle, de estar en espacios más abiertos, de pensar propuestas que nos hacen seguir adelante y no parar, y no seguir solo virtual, pero seguir en lo presencial, pero de qué manera esto se puede adaptar a lo que estamos viviendo. Entonces creo que para mí este es el punto. En los dos pequeños festivales que tenemos, es esto, pensar en maneras de seguir adelante de otras formas de existir. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras. Me encantó ese final. Abrazamos ese final, las nuevas formas de existencia. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final, por eso es que me parece inspirador ese cierre. Quiero agradecerles Ilona, Claudio, Carolina y Jorge por participar de esta mesa. Y Juan Camilo, te doy la palabra para hacer el cierre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que no alcancé a decirlo al inicio porque me quedé Muchas afuera. gracias. Mil gracias a todas y a todos por estas intervenciones. Creo que nos quedan muchas más preguntas abiertas y nos quedan muchas más opciones y espacios para debatir. Le voy a dar paso a José Luis Niño para que realice un cierre de estas dos mesas de discusión alrededor de nuestro libro y que hagamos el cierre oficial. 5 minuticos, José. Muchas gracias. Estamos todos en lugares distintos, Chile, México, José está en Polonia trasnochando. Entonces, José, porfa. Bueno, pues ahí sí. Muchas gracias a todos. Retomando lo que ya citaron, aquí estamos a 300 kilómetros de la frontera. Y pues sí, sí está pasando lo que estaban diciendo de la situación sensible que está que sucedió esta noche, pero bueno, ya miraremos a ver qué sucederá en el futuro próximo. Sí quisiera hacer este espacio de conclusión. Bueno, lo primero agradecer a todos los participantes tanto de este momento de lanzamiento como de la escritura del libro, por su paciencia, por su disposición a responder comentarios, porque sabíamos que era un proceso largo, porque la academia muchas veces no tiene los mismos tiempos que tiene la sociedad. Nosotros nos tomamos las cosas con bastante calma. Entonces, primero agradecerles a ustedes por toda esa disposición. Creo que este esfuerzo llega a buen puerto y es en gran medida por todo el compromiso que hubo por parte de los autores.
Y con eso, pues ahí voy a abrir un par de comentarios, en especial vinculados eh, con este momento que no es un cierre, sino más bien la apertura y la puesta en valor de espacios, de espacios de discusión. Y aquí, pues, obviamente, Antonella puso un aspecto que los que me conocen saben de mi pasión por el territorio. Y creo que de hecho, cuando uno ve las dos mesas, fueron aproximaciones territoriales, de manera diferente, pero fueron aproximaciones territoriales. Una fue subnacional, diferentes zonas ahí sí, de Argentina. Después tomamos una visión mucho más regional, supranacional, y pues todas diferentes partes del continente fueron representadas. Pero lo más interesante es que habían diferentes posiciones, diferentes realidades, pero también habían problemas compartidos. Y yo creo que este tipo de espacios, este tipo de encuentros, este tipo de redes, porque hay de hecho parte de una discusión que salía en el tema de la misma definición de Fibero, es, bueno, pero es un encuentro, es una red, es un espacio, ¿qué es? Más allá aquí no está Marcelo, entonces puede hacer él pues obviamente tiene una visión supremamente clara de lo que él quiere, pero pues a nivel conceptual, de hecho existía esa discusión. Entonces me parece que es muy interesante tener este tipo de espacios que es simplemente un paso en el camino. Y así tuvimos, de hecho, muchas de las discusiones también están vinculadas con el momento que se dio en el Fibero 2020 y se retomaron muchos aspectos. Entonces, yo también creo que parte de la riqueza de este momento y del libro es pues que no es un cierre, no es una conclusión, sino es la apertura de muchas preguntas. Hay diferentes análisis sobre los efectos que tiene la pandemia y ahí retomo comentarios que hicieron también en este espacio y el tiempo nos dirá qué permanece en las prácticas de las artes escénicas, que no permanece, pero lo que sí sabemos es que al menos nosotros tendremos una referencia para conocer y para identificar cómo se vivió en las artes escénicas ese momento de pandemia. Y eso será supremamente enriquecedor. Pero pues ya el tiempo dirá y las buenas prácticas, las prácticas que no necesariamente fueron tan buenas, serán validadas mediante el ejercicio, ahí sí, la práctica de los hacedores de cultura y pues en este caso de los productores teatrales. Por otro lado, pues es innegable la importancia del diálogo. Así nosotros tengamos, y aquí también retomo ideas que presentaron en estas mesas, la reflexión es conjunta. Así nosotros pensemos diferente, siempre van a existir procesos que favorecen a la persona que piensa de la misma forma, pero el que también piensa diferente. Y eso nos enriquece y eso es lo que está buscando este tipo de espacios. Y eso es lo que busca este tipo de producciones, de producciones editoriales, que así nosotros no tengamos la misma opinión, nos genere una aproximación para fortalecer lo que yo creo o para modificar mis creencias. Y eso es lo que nosotros también estábamos buscando. Obviamente hay unos aspectos que son relevantes de resaltar, la importancia de la identidad cultural también vinculada con el territorio. Y cómo se regeneran, se visibilizan, se reconstruyen este tipo de actividades, en especial frente a los momentos de crisis. Y crisis fue obviamente una palabra súper usada en momentos de pandemia, pero ahorita es nuevamente usada en épocas de la crisis económica. Entonces, pues mis colegas argentinos supongo que la sufren de manera bastante significativa, pero entonces ahora ya tenemos otros momentos de crisis. Y yo creo que es parte también de entender que esos espacios
empiezan a generar reflexiones necesarias para cómo se afrontan a nivel sectorial pues esos momentos que no necesariamente son favorables para el sector. Y pues obviamente este tipo de espacios sirven para fortalecer ese tipo de discusiones. No siendo más, pues yo obviamente reitero mi agradecimiento con todos los autores para y denme un momento, por favor, porque les voy a compartir. Esta es una recontraprimicia. Entonces, está para verificación, pero ya el libro está disponible de manera virtual, y yo creería que si no es en horas, es en días, les estaríamos enviando el link de consulta. Para que no solamente pues ustedes tengan la posibilidad de leerlo, sino que sea un documento de consulta para todas las personas que puedan estar interesadas en estas temáticas. Entonces con eso damos por terminado el espacio, agradeciendo nuevamente a todas las personas vinculadas en el link. Y le doy la palabra a Juan Camilo ya para... Muchas gracias, José, y pues me sumo a los agradecimientos desde la Universidad ANA, aquí desde Bogotá, a todas las autoras, todos los autores que participaron en este libro. Como dice José, este será una primera de muchas colaboraciones y de espacios de conversación en torno a las prácticas de las artes escénicas en relación a la gestión de la cultura. Creo que hay oportunidades muy grandes para trabajar de forma interdisciplinar y desde todas las regiones. Creo que como Sur Global tenemos una oportunidad muy grande para plantear estas nuevas formas de entender las prácticas asociadas a las artes escénicas. Así que mil gracias a todas y a todos, y con esto damos por terminado este espacio de discusión. Que tengan una buena noche, tarde, dependiendo de dónde estén. Un saludo para todas y todos y mil gracias por su asistencia. Disculpen, quiero dejarles en el chat, pues luego de, obviamente, agradecerles también a todos de parte de la editorial de la universidad. Les dejo el link, ya lo tenemos en nuestro catálogo, entonces ya lo pueden consultar, se los voy a dejar en el... Entonces no eran horas, eran minutos, eran segundos. Muy bien, gracias, Eran Mónica. segundos, entonces aquí les dejo en primicia. También en Unilibros ya lo tenemos compartido, o sea, está publicado por todos los medios posibles. Entonces, bueno, sé que van a seguirlo disfrutando y afortunadamente ya todo el público lo tiene disponible en este momento. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Muy feliz noche. Chao. Hasta luego. Chao, que Muchas estén bien. gracias, adiós. Chao, hasta luego.